Bueno, esta segunda etapa, la etapa de excavación arqueológica, va a estar marcada por tres pasos. Por un lado, lo primero va a ser la delimitación del área a excavar. Segundo, la excavación en sí misma. Y tercero, la recuperación del esqueleto. En lo que respecta a la primera, la delimitación del área a excavar, esta va a estar bastante determinada por los datos que dieron la primera etapa, que dio la etapa de la investigación preliminar. En el caso del cementerio de San Vicente, la investigación preliminar estaba basada en muchos datos que les conté en el video previo. Uno de estos, y el más importante, que fue el que desencadenó todo este proceso, fue el testimonio de un antiguo empleado de la morgue judicial, el señor Cano. El señor Cano hizo la denuncia en un primer momento. Llegó gente, disculpe. En un primer momento, la denuncia del señor Cano en este caso era bastante precisa sobre los lugares de posibles enterramientos. Y con los datos que había del 84, de las exhumaciones, de las excavaciones que se habían hecho, había más o menos un área tentativa de dónde buscar. Hay veces donde el dato preciso de dónde excavar no es tal. Entonces, en esos casos hay otra parte del proceso que se llama de sondeo o prospección, que es una etapa previa a la excavación y es pequeñas excavaciones rápidas. Primero se hace un sondeo recorriendo el lugar y luego lo que se llama el sondeo, el muestreo, es agarrar pequeños espacios, por ejemplo de 1 metro por 1 metro, y excavar ese puntualmente para ver por lo menos cómo está compuesta la superficie. Pero bueno, en este caso era más claro, entonces lo que se hicieron fue lo que se llama trincheras. Que las trincheras se llaman así porque son de hecho bastante así, son espacios, en este caso lo que cuenta el informe son pozos, huecos que se hacen aproximadamente entre 3 y 10 metros de largo, 1 metro de ancho y 2,5 metros de profundidad. Si se imagina, esto es algo finito, largo y bastante profundo. ¿Esto por qué se hace? Porque en arqueología hay algo que se llama estratigrafía, que son los estratos, que en realidad no viene de la arqueología, sino que es un concepto que utiliza la geología, que son la estratigrafía, son los estratos. ¿Vieron cuando ven las sierras, las montañas que tienen los diferentes estratos? Bueno, la tierra hacia abajo es igual. Imagínense en un cementerio los estratos, los diferentes procesos de acumulación de tierra que se van haciendo, pueden ser muchos y tener mucha información. Entonces lo que se hace con esto es ir hacia abajo y ver de qué se está tratando. Si tenemos en cuenta que hay información también de los procesos de enterramiento dentro del cementerio y datos históricos, hasta inclusive se pueden situar diferentes estratos, diferentes niveles del piso en diferentes épocas. Bueno, lo que cuenta el informe es que estas primeras trincheras no dieron información, no dieron lo que estaban buscando, que eran los cuerpos, según la denuncia. Entonces, bueno, se mudaron a otra parte, pero donde sí encontraron los restos. Una vez que se dan con el hallazgo, que esto se encuentra, empieza el proceso de excavación más fina, ¿no? Que es un proceso que se utiliza en la arqueología, que es esto de ir, una vez que encontramos los diferentes estratos, imagínense la porción de tierra con las distintas partes, hasta que llegamos a alguna que creemos que tiene la información que estamos buscando. Entonces, en esa bajada se va excavando en la parte concreta, no con palas como se hacía en el 84, con palas mecánicas, sino con cucharines, con pinceles. Es un trabajo muy artesanal, muy minucioso de detalle, porque esto es fundamental para la preservación de los restos que se pueden encontrar. Se excava con diferentes técnicas arqueológicas, que esto yo no sé si podré entrar en este video, pero en la arqueología hay distintas formas de excavación y distintas formas de interpretar lo que vamos encontrando. Lo que intenta hacer la antropología forense es buscar estos cuerpos, buscar estos restos, también excavando pensando el contexto, ¿no? Porque quizás encontramos cuerpos con otros objetos que nos pueden hablar mucho de la situación. Es por eso que la excavación tiene que ser tan cuidadosa, porque si es algo que podemos confundir con un escombro es otro tipo de cosas. Entonces se va excavando con mucho detalle y teniendo mucho cuidado de no dañar los restos óseos.
Bueno, van a ver, no sé, algunas fotos en el informe donde se ve un poco cómo se distribuye esto. Y se ve con mucho detalle y tampoco es fácil verlo, es bastante impactante los cuerpos, los esqueletos de las personas uno sobre otro y estaban tenidos, si lo ven en detalle se ve la tierra debajo, o sea, están sostenidos, lo que se hace es no moverlos, porque es clave también la posición en la que va a estar el cuerpo al momento de encontrarse para poder intentar reconstruir el momento del enterramiento. Luego del proceso de excavación, que es mucho más complejo y más largo que todo esto, por eso es fundamental que veamos el documental, viene la etapa de la recuperación del esqueleto, que es esto, sacar el esqueleto del sitio para llevarlo al laboratorio y comenzar la tercera etapa, que es el trabajo de laboratorio. La recuperación del esqueleto va a comenzar una vez que se haya finalizado toda la parte de la excavación, que incluye, por un lado, toda la excavación arqueológica y también el registro de toda esta excavación, ¿no? Estos son gráficos, tablas sobre lo que se va excavando, lo que se va hallando, todo lo más sistematizado posible. Una vez que se pasa a la etapa de la recuperación del esqueleto, lo que se va a hacer es empezar a retirar los huesos. Esto se va a hacer siempre de a un hueso por vez y se va a ir embalando, se va a hacer de un hueso por vez y lo va a hacer una sola persona por esqueleto. Se va sacando de un hueso por vez y se va a ir embalando en orden anatómico, ¿no? Se va a ir guardando por un lado el pie derecho, en otra bolsa el pie izquierdo y al mismo tiempo se va a excavar siempre desde los pies hacia la cabeza. Esa es la forma en la que se va a retirar, no excavar el esqueleto. Esto se va a embalar, se va a etiquetar todo y eso va a ser lo que vaya al laboratorio donde comienza la tercera etapa, que es como bastante compleja, porque en la tercera etapa, que es el análisis del laboratorio, se va a buscar mucha información, que es lo que veíamos en el video anterior, referido a la causa de muerte, el modo de muerte, la edad aproximada de la persona, el sexo, la estatura y diferentes datos que por supuesto colaboran a dar con identidad de la persona. En la etapa de laboratorio, lo primero que se va a hacer va a ser la preparación de los huesos, que esto implica la limpieza primero, que se hace con agua corriente y un cepillo, se limpia, se le hace radiografía, se los une, se los presenta para intentar buscar estas heridas, las causas y el modo de muerte, que es lo que registran estos huesos. Luego, una vez que se realice eso y se intente reconstruir en la mayor medida posible el esqueleto, se va a intentar determinar la edad y el sexo, entre otras cosas, ¿no? Como la lateralidad, la estatura y demás datos. Cada uno va a estar basado siempre en diferentes informaciones que nos dan los huesos. En lo que se refiere a la determinación del sexo, hay que tener en cuenta como primer dato que es el dimorfismo sexual, que esto es la diferencia entre las dos opciones posibles de identificación, que es masculino o femenino. Entre estas dos posibles variables hay un gran dimorfismo sexual que se da recién después de la adolescencia. El dimorfismo sexual es la diferencia de tamaño promedio. Pero lo que se va a utilizar con precisión para determinar el sexo y la edad, principalmente hay muchas partes de nuestro cuerpo que pueden determinar eso, pero principalmente se utilizan dos, que es el cráneo y la pelvis. En el caso del cráneo, determinadas cosas como la cresta nucal que tenemos acá, o el proceso mastoideo, o toda esta zona supraorbital, todas diferentes partes, o la pera, por ejemplo, van a ser determinantes del sexo porque cada una tiene una forma diferente. Por ejemplo, la pera en los restos de hombres se da una diagonal que baja, plano, y una diagonal que sube, en tanto que en los femeninos es más en una forma de U, la pera, si se tocan, se van a dar cuenta. Estos son los que principalmente se utilizan para determinar el sexo. También en el caso de la pelvis, en todo lo que es la escotadura asiática y diferentes formas que hacen a la predisposición fisiológica de la zona para parir. Eso es por lo menos lo que se dice.
Para la determinación de la edad va a haber varios factores, pero quizás el más preciso y más utilizado es el que tiene que ver con el grado de fusión entre los huesos de los huesos, ¿no? Que se suele ver en las epífisis, que serían las partes extremas de cada hueso, ¿no? Estos son las epífisis y esto es la diáfisis. Esta es la epífisis distal porque es la que más lejos está de mi cabeza, y esta es la proximal porque es la que más cerca está del tronco. Bueno, en las epífisis, que son el límite que nos hace que después se una con el otro hueso, con los nervios, las epífisis se van madurando a lo largo del tiempo y se van haciendo cada vez más duras y se van calcificando. Por eso es que vieron que se dice que en niños, en bebés, los huesos se quiebran menos, en parte porque no están tan solidificados. Entonces el grado de fusión de la epífisis, de la parte distal del hueso con el centro, va a darnos datos sobre la edad. Lo que tiene el tema de la estimación de la edad es que primero es una edad biológica, por lo tanto no es tan exacta y tiene de a tramos, o sea que se dice de a pequeños trechos que son de entre 3 y 5 años que se determina, ¿no? Eso va a estar dividido en varios sujetos distintos que pueden ser analizados, distintas edades que se puede aproximar. Estos rangos etarios pueden ser desde fetal, neonato, infantil, preadolescente, adolescente, joven, adulto, adulto mayor. Y esas estimaciones hacen que se pueda generar datos, porque si pensamos en los datos previos, ¿no? Los pre-mortem, que hablan, si se fijan en los textos, va a hablar de que bueno, un dato demográfico fuerte es como la población de los cementerios bajó su rango de edad durante la dictadura. Habla de que un gran porcentaje de las víctimas de la última dictadura militar tenían entre 18 y 29 años aproximadamente. Entonces, si nosotros tenemos determinados rangos de edad que se pueden aproximar a través de los huesos, entonces sobre 100 cuerpos recuperados vemos que 80 tienen un rango de entre 20 y 29, bueno, tenemos una aproximación a que estamos trabajando con la población que se buscaba. O sea que nos sirve para aproximarnos a la identidad de esos huesos. En lo que refiere al caso específico del cementerio de San Vicente, les voy a poner acá una imagen de los resultados. Se hallaron muchísimos cuerpos, varios de ellos se pudieron restituir a sus familiares, y bueno, son muchas más cosas que van a estar de más dichas en el documental y no quiero gastar el tiempo acá.